Buenos días, financieros cuánticos. En este caso vamos a hablar del mercado de opciones y futuros. Ya hemos tocado un poquillo la renta variable, ¿no? Tenemos una lista de reproducción donde hablamos de la renta variable. Pues en este caso vamos a hablar del mercado de opciones y futuros, ¿vale? Que es otro mercado que se suele comentar muy poco, a menudo no se suele hablar mucho de él, pero que tiene bastante relevancia. Vamos a comentar un poco, no vamos a hablar ahora mismo de los activos que se gestionan en ese mercado, ¿vale? Que se tramitan, sino que vamos a comentar un poco qué interés tiene el trasfondo de este mercado, ¿vale? Ya hablaremos también de más de los activos que se negocian en este mercado, porque esta serie de vídeos van a estar ligados a la licencia MEF, que es la licencia del mercado de derivados, eh, al menos aquí en España, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a empezar. Y como siempre, bueno, vamos a comentar un poquito esto de aquí. Nosotros hemos visto ya un poquito de renta variable, ¿no? Aquí tenéis los activos que normalmente se negocian, que están diferenciados en renta fija, renta variable, y esto que son derivados. Derivados que son, pues, acciones, o sea, perdón, opciones, warrants. Bueno, warrants no técnicamente, sino opciones, futuros, swaps, digamos que son todos aquellos activos un poco más extraños, ¿vale? Renta fija, pues pueden ser bonos normales, renta variable, acciones normales, warrants, cosas de estas que hemos visto, y derivados, pues opciones, swaps, futuros, etcétera. Todo esto está supervisado por la CNMV, ¿vale? Como ya hemos visto anteriormente en la licencia SIBE, cuando hablábamos un poco de la renta variable, y aquí tenemos los mercados donde se negocia. Pues BMEs de renta fija, mercado de renta fija, etcétera. Los de renta variable, pues en las bolsas conocidas por todos, incluso en la TIBEX, BME Growth. Y en este caso vamos a hablar del mercado MEF, que es donde se negocian los derivados, ¿vale? Aparte de esto, vamos a comentar, tanto ahora como en próximos vídeos, todo el tema de la compensación, liquidación y registro. La compensación en estos dos mercados, ¿vale? Lo hace el BM Clearing, la liquidación el Iberclear y el registro el Iberclear. Pero en el mercado MEF, el de derivados, todo lo hace el BM Clearing. La compensación, liquidación y registro es, digamos, em, es aquella empresa o aquella entidad, el BMI Clearing, que se encarga, uno, de que no te estafen, es decir, de que haya una cierta garantía de poder recuperar el dinero si alguien no paga, ¿vale? La liquidación, la liquidación sirve también un poco, va un poco por esos cauces, ¿vale? Para intentar minimizar riesgos de una contrapartida por otra parte, por otra persona, pero además la liquidación es, bueno, el proceso en el cual pues tus acciones se vuelven líquidas o tu dinero se vuelve acción, ¿no? Y luego el registro, todo tiene que estar perfectamente registrado, ¿vale? Bien, vamos a hablar un poquito del MEF, marco legal, ¿vale? El marco legal, bueno, el artículo 59 de la ley 24/1988, por el que se regulan los mercados secundarios de futuros y opciones, ¿vale? Entonces, normativa interna. Bueno, tiene 3 puntos la normativa interna. Uno, el reglamento que regula la composición, funcionamiento, operaciones y reglas de actuación, es decir, cómo se regula un poco, cómo se actúa en el MEF. Dos, las condiciones generales de los contratos, ¿vale? Que desarrollan un poco el reglamento, formando parte de este mismo, ¿vale? Y tres, pues unas circulares e instrucciones. Bien, hemos hablado ya del marco legal, salimos de esta cosa que, bueno, no nos interesa mucho. Y vamos a ir a las funciones del MEF, ¿vale? El MEF es un mercado, igual que puede ser la Bolsa de Madrid o Wall Street, solo que eso puede ser un mercado para negociar renta variable, pero el MEF es otro mercado, entonces tiene unas funciones. Y las funciones son aquellas que, bueno, digamos que corresponden al MEF, el hecho de organizar, gestionar, negociar todas aquellas transacciones que se producen en el mercado, ¿vale? Es decir, es el que se encarga un poco de que todo funcione en el mercado de derivados, que es el MEF, ¿vale? Entonces, ¿de qué se encarga? Bueno, de definir las características de los contratos admitidos a negociación, ¿vale? Todos los contratos que se admiten, todas las transacciones, pues define esas características el mercado, o sea, el MEF. Se encarga también de organizar, dirigir, ordenar, gestionar y supervisar la negociación, ¿vale? Cada uno de las transacciones que se negocian ahí, pues digamos que el MEF las supervisa. Luego se encarga de difundir la información relativa a la negociación, como siempre es muy importante actualmente en todos los temas de renta fija, renta variable y derivados, el difundir la información, el que toda la información llegue a todas partes de igual manera. Ya dijimos que el mercado era, cuando lo vimos en SIBE, ¿no? En renta variable, dijimos que la bolsa, el mercado, era un mercado en el que todas las personas podían adquirir la misma información al mismo tiempo, ¿vale?
Y luego celebrar acuerdos con las entidades de contrapartida central. Esto es importante porque, bueno, ahora veremos las que son las entidades de contrapartida central, pero bueno, básicamente las entidades de contrapartida central son aquellas que se encargan de la compensación, liquidación y registro, que es lo que hemos visto anteriormente. Entonces, el MEF tiene que celebrar acuerdos con estas entidades para decirles, oye, pues mira, eh, te voy a pasar estos datos para que tú compenses, liquides, registres estas cosas, te los paso en este plazo, no te los paso, es decir, este tipo de reuniones, ¿vale? De todo esto se encarga la CNMV de supervisarlo, ¿vale? La Comisión Nacional del Mercado de Valores es la que se encarga de supervisar absolutamente todo este tinglado que se forma. Bien, miembros del MEF. Bueno, podrán adquirir la condición de miembros las entidades referidas en el apartado 3 del artículo 59 de la Ley de Mercados y Valores, que reúna los requisitos previos en el reglamento y en las circulares, ¿vale? Bueno, sin más. Tres cosas importantes. Uno, deben manifestar mediante una solicitud a MEF, que en este caso es al Consejo de Administración de MEF, la voluntad de adquirir la condición de miembro y suscribir el correspondiente contrato con MEF. Eso es importante. Es decir, una vez que cumplas esos requisitos, pues tienes que, digamos, bueno, manifestar que quiere la voluntad de ser miembro del MEF, ¿vale? Deberán ostentar la condición de miembros de la contrapartida central donde se compensen y liquiden las transacciones sobre los contratos que se negocien en el MEF, es decir, esos miembros del mercado tienen que ser también miembros de la entidad de contrapartida central, ¿vale? Cuando estamos hablando de miembros MEF, es un poco para que os hagáis una idea, pues como los brokers, básicamente, es decir, los brokers o todas estas aplicaciones o todos estos bancos que se encargan de negociar lo que tú ordenes, esta gente son los miembros del MEF. Entonces, claro, tienen que, uno, bueno, manifestar estos bancos al Consejo de Administración del MEF o estas entidades la voluntad de querer ser miembros. Y dos, deberán ostentar también la condición de miembros de esa contrapartida central, ¿vale? Que veremos más adelante. Y por último, también deberán reunir y mantener los medios técnicos y personales exigidos para actuar en MEF. Es decir, si tú eres un banco, o eres una entidad, eres un broker, una aplicación, pues claro, tienes que mantener unos medios técnicos y personales, es decir, para que todo el mundo pueda, pues pueda recibir toda la información, pueda comentarte qué es lo que quieren comprar y vender, exista dinero suficiente, líquido, exista también unas garantías, es decir, tienes que mantener unos medios mínimos, ¿vale? Bien, registro de mercado en MEF. Bien, esto es importante. Vamos a ver, MEF va a mantener a su cargo todos los contratos admitidos a negociación. Es decir, mantendrá un registro, el mismo, con todos los contratos admitidos a negociación en el mercado, con todos. Vale, además de todos los contratos admitidos a negociación en el mercado, también anotará los contratos que puedan negociarse con acuerdos entre miembros del mercado, ¿vale? Es decir, estas transacciones se pueden acordar directamente entre los miembros del mercado y también deberán ser comunicadas a MEF, ¿vale? Aunque no estén en ese momento esos contratos admitidos a negociación en el propio mercado, sino que se llega a un acuerdo. Y todo esto MEF lo comunicará a la entidad de contrapartida central en los plazos y condiciones que ellos mismos acuerden, todas estas transacciones para que sean anotadas en la entidad de contrapartida central y puedan ser luego compensadas, liquidadas y, y haya quizá una contrapartida, ¿no? Por parte de esta entidad, ¿vale? Entonces, operaciones de mercado, operaciones acordadas, todas ellas van a parar al registro de MEF y el registro de MEF le dice a la entidad de contrapartida central, esto es lo que tengo yo. La entidad de contrapartida central empieza ya a meter compensaciones, liquidaciones y registros, ¿vale? De todas estas transacciones, que es lo que hemos visto anteriormente, ¿vale? Entonces es un poco, estas son las personas que quieren negociar las operaciones de mercado y operaciones acordadas. Esto es donde tienes que comunicarle al registro MEF, le tienes que decir, oye, esto es lo que ha pasado, esto es lo que hemos acordado, y este registro MEF para la posterior compensación, liquidación y registro se lo pasa a la entidad de contrapartida central, que es el BME Clearing, ¿vale? Perfecto. Pasamos precisamente a esto, entidad de contrapartida central. Vamos a ver. MEF celebra con el BME Clearing el oportuno acuerdo para que se encargue de la contrapartida, compensación y liquidación de los contratos emitidos por el MEF, ¿vale? Entonces el MEF y el BME Clearing llegan a un acuerdo. El MEF es el mercado donde se negocian estos valores, ¿vale? Los futuros, los swaps. Pero luego el MEF pasa estos registros, estas transacciones, se las pasa al BME Clearing, que es la entidad de contrapartida central, la que se encarga de, uno, guardar las garantías, guardar todas las contrapartidas que pueda haber para que una persona no se quede en blanco si alguien no paga.
Y se encarga también de la liquidación, el BM Clearing. El BM Clearing se encarga también de la liquidación, es decir, de convertir todo eso en dinero, de convertir todo eso en acciones, etcétera, es decir, de lo que viene a ser la liquidación de un activo. Y luego además se encarga de registrar todas esas operaciones. Por tanto, el BM Clearing es aquello que nosotros no vemos, pero que es igual de importante que todo lo anterior, ¿vale? Porque si una persona, claro, nosotros ya damos por hecho que en la bolsa no nos van a estafar, que si nosotros llegamos a un contrato, hacemos una acción o compramos o vendemos una acción, ese dinero nos va a llegar perfectamente. Bueno, sí, nos va a llegar porque existe el BM Clearing y porque hay unas garantías que hay que hacer en determinados o que hay que poner en determinados activos o porque existe una propia garantía una propia garantía que te ofrece el BMI Clearing, si no, existiría ese riesgo de contrapartida. Como existe en los mercados OTC, en mercados no regulados, existe el riesgo de que cuando tú vas a pactar con otra persona, pues esa persona no te pague, como siempre, ¿vale? Como siempre ha existido. Entonces, bueno, el MEF y el BM Clearing se van a comunicar los incumplimientos en los que hayan incurrido en sus respectivos ámbitos, las modificaciones o anulaciones de operaciones que se produzcan en sus respectivos ámbitos y la suspensión, finalización o extensión extraordinaria de la sesión en sus respectivos ámbitos, ¿vale? Es decir, están siempre en contacto. Bien, MEF, incumplimiento. Causas del incumplimiento. ¿Qué puede llevar a incumplir a un miembro? Bueno, hay varias causas. Uno, el inicio de un procedimiento concursal o de intervención en relación con el miembro. Es decir, estamos hablando de que el miembro puede ser un banco, un broker, una aplicación cualquiera, cualquier sitio donde tú vayas a comprar o vender pues unos determinados activos. Entonces existe un riesgo de que ese miembro o sociedad dominante o sociedad relevante del grupo de ese miembro se le inicie un procedimiento concursal o de intervención. Es decir, un procedimiento de deuda. Tiene mucha deuda y fuera. Pues claro, eso tiene un riesgo para todas las personas que van a negociar en el MEF. Entonces, estás incumpliendo una normativa del MEF y el MEF pues te puede peinar. Lo siguiente es la concurrencia en el miembro de cualquier circunstancia que pudiera generar un riesgo para la solvencia económica del MEF, ¿vale? Si este miembro, sociedad dominante o otra sociedad relevante del grupo del miembro genera un riesgo de solvencia económica para el MEF dice, no, hasta aquí, y se corta también. Eso es un incumplimiento, ¿vale? Cualquier otro incumplimiento de las obligaciones con el MEF o cualquier otro incumplimiento de las obligaciones con BM Cleaning. Cualquier tipo de incumplimiento de este tipo, ¿vale? Habrá muchos, en MEF tendrá sus ciertas reglas y sus ciertas normas para los miembros. Estas son las más importantes, ¿no? El hecho de que puedas tener o puedas no tener una solvencia económica suficiente, pero luego habrá otros incumplimientos de las obligaciones con el MEF o con el BM Clearing que producirá la siguiente consecuencia, que es esta. ¿Qué ocurre si algún miembro incurre en alguno, en todos los segmentos de las causas que hemos comentado anteriormente? Se podrán tomar las siguientes medidas. 1. Suspensión temporal del miembro en relación con la actuación respecto a aquellos grupos en los que se haya producido. 2. Declaración de incumplimiento del miembro, es decir, se puede declarar, se puede marcar a este miembro como que ha incumplido, ¿vale? Y esto puede generar pues, problemas para el propio miembro, claro. Es decir, nadie va a querer negociar con un broker o con un banco que sabe que incumple con MEF. Y luego pérdida de la condición de miembro. Puedes perder completamente la condición del miembro. El MEF comunicará a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, a la entidad de contrapartida central y a las autoridades correspondientes, pues estas situaciones, ¿vale? Y además se podrá imponer a los miembros que hayan incumplido recargos en comisiones, indemnizaciones compensatorias u otras penalizaciones económicas, ¿vale? Entonces, bueno, esto es todo por hoy. Ya hemos visto un poco las entrañas del MEF. Si tenéis cualquier tipo de duda, como siempre, dejadmela en los comentarios. Y nada, seguimos con las finanzas y seguimos con la programación. Adiós.